Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante esta conversación? Edmundo Dantes. Edmundo Dantes. Edmundo Dantes. Vale, luego me cuentas por qué. Vale. Este Edmundo Dantes nace en Móstoles. Uh-huh. ¿Cómo era tu barrio? Que es un barrio mítico de Madrid. Bueno, al final viví esa transición de ciudad dormitorio a casi gran ciudad, ¿no? Creo que ya van por los 250.000 habitantes. Y bueno, es mi barrio, al final creo que tu entorno es el que te forja la personalidad. Entonces estoy muy contento de... Bueno, no nací en Móstoles como tal, nací en Madrid, allí por la calle O'Donnell, pero al ratito ya me fui para allá y ya me moví cuando este Edmundo ya era conde de Montecristo, ¿no? ¿Y eras chico de barrio? Sí, por supuesto. Sí, Bajabas sí. a la calle, tenías pandilla de amigos, jugabas al fútbol. Sí, nos pegábamos, de todo, comíamos tierra, sí, de todo, era barrio, sí. ¿Cómo era tu cole? Preguntamos siempre a los gatos pardos y gatas pardas que pasan por aquí que nos cuenten qué lugar ocupaba en clase. Si eran de los de primera fila, si eran de los que levantaban la mano, si eran de los que expulsaban de clase, si eran los delegados. ¿Cuál era el papel de este Edmundo en clase? He vivido de todo. Resulta que en el barrio, el colegio, Juan Pérez Villamil, estaba muy cerquita de casa, y se acuerda que era un tipo un chavalín que pasaba bastante desapercibido, sobre todo porque llegué en cuarto. Yo venía de otro colegio y en cuarto mis padres se mudaron dentro del propio Móstoles, pero como ya había pandillas de grupitos, ¿no? de amigos, y la verdad que pasaba bastante desapercibido. Creo que luego ya con el paso al instituto, al Cañaveral, también muy cerquita, en mi barrio, ya pues me iba sentando cada vez más próximo al profesor, dependiendo de la clase también, dependiendo de lo que me interesara y dependiendo de la confianza que tuviera con el profesor. Pero he sido de todo menos delegado, y cuando digo de todo, también he sido expulsado. ¿Y algún profesor que te marcara? No sé si de arte o de historia. De literatura. De De literatura. hecho, hoy en día es uno de mis mejores amigos. Sí. José Manuel Querol, profesor de literatura. Recuerdo además muchas cosas, y además también te contaré por qué Edmundo Dantes, ¿no? Recuerdo que en tercero de BUP el primer trimestre aprobé con un suficiente, el segundo con un bien, y me llegó a decir: si el tercero apruebas con notable, te pongo notable en todo el curso, porque también premio el progreso, la mejoría, la perseverancia, el sacrificio. Saqué un suficiente. Sin embargo, para pasar a Q, recuerdo que era un trabajo libre de asignatura. Y le tenéis que realizar un trabajo, esto lo estará escuchando, pero lo he contado tantas veces que a él ya ni siquiera le molesta, ¿no? Un trabajo de libro que queráis. El Conde de Montecristo. Realicé un trabajo, me tiré meses preparando ese trabajo, porque es una novela que mis padres en un primer momento me regalaron una edición juvenil. ¿Quién tiene el valor de hacer una edición juvenil del Conde de Montecristo? Realicé un trabajo espectacular. Seguro que ilustrada. Ilustrada, sí. Todavía la guardo en casa, ¿eh? Y me suspendió, porque me dijo, no, esto es demasiado bueno. Lo ha hecho un adulto. Y me reventó en el alma. Luego en el trabajo de recuperación para junio, para poder pasar de curso, nos hizo una trampa. Y nos dijo: vais a hacer el mismo trabajo sin documentación. Ahora mismo escribid. Y le hice prácticamente el mismo trabajo. Me terminó aprobando y terminó pidiendo perdón. El destino quiso que nos encontráramos en una exposición en Venecia y que forjáramos o granjeáramos de nuevo una amistad, y hoy en día es uno de mis amigos de mi círculo de confianza. ¿Por qué has utilizado como seudónimo Edmundo? Bueno, creo que hay muchas cosas, ¿no?, que critico desde un punto de vista literario y artístico al romanticismo, ¿no? Se reinterpretan muchos clásicos, se inventan los pulgares de los gladiadores, los cuernos de los vikingos, muchas cosas, ¿no? Pero también hubo cosas buenas, ¿no? También tenemos a Dumas, ¿no? Y en el caso del Conde de Montecristo me parecía una novela maravillosa, dura porque lo que hacen al protagonista del mundo, al final podría acabar con cualquiera, y gracias a esa perseverancia, a ese sacrificio, el tío vuelve, ¿no?, a luchar por su Mercedes y se venga. Y eso de la venganza siempre lo he llevado yo un poco como, ¡buah, mira qué guay! Luego, una vez he ido madurando y creciendo, creo que he apartado la venganza y lo he sustituido por el perdón, siempre por el perdón, pero me marcó mucho, y fue quizá uno de los mejores regalos que me hicieron mis padres en torno a la literatura. ¿Tus padres eran lectores? Sí. ¿Y les gustaba el arte?
Les gustaba el arte. ¿Te llevaban a museos, a No galerías tanto. de arte? Esto lo bebí más en el colegio. No, mis padres es que al final tenían que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego mi madre pasó por una larga enfermedad y no teníamos demasiado tiempo libre para eso. Procuraron que nos formáramos mucho más, es decir, con academias de inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Había poquito tiempo. Me instruían más en los valores del deporte. De hecho, mi padre hasta los 50 y muchos fue el defensa central de mi equipo de fútbol, ¿no? Entonces, más en el deporte. ¿Alguna vez has dicho que pasapalabra te quita tiempo para jugar al fútbol con tus amigos y que al final toda tu vida se reduce, que no es reducirse porque, vamos, lo digo con conocimiento de causa, hay que sacar horas del día más de las que tiene a la televisión y a escribir? Sí, pero incluso se me ha criticado por jugar al fútbol y por jugar a los videojuegos, ¿no? Han llegado a decir, algunos, por decirlo de alguna manera, que cómo voy a hacer algo riguroso y serio por jugar al fútbol y jugar a la consola. Bueno, lamentablemente sufrí una lesión muy grave de espalda, que me operé en marzo del 2013, llevo tornillos en la columna vertebral y llevo la L5 y la S1 totalmente soldada. No puedo practicar deporte de contacto, con lo que hace muchos años que no juego al fútbol. A deporte de contacto en realidad, a todos. Y luego los videojuegos, bueno, digo, es curioso que en algunos videojuegos que tiene base histórico he aprendido más que con algunos profesores, ¿no? Pero es curioso que el hecho de hacer deporte o el hecho de jugar a los videojuegos, que también marca el inicio de una generación, sea el mensaje que quieren dar a las nuevas juventudes. A mí me preocupa. Me preocupa que digan, apuntando a un Edmundo Dantes como yo, que el hecho de practicar deporte y jugar a videojuegos sea sinónimo de no vas a llegar a nada, no tienes rigor en lo que haces. Bueno, yo creo que cuando se hacen las cosas con respeto y con pasión por encima de todas las cosas, y cuando un gato pardo se va a la cama con la conciencia tranquila, creo que también es pertinente. Muchísimos oyentes de este programa habrán reconocido y habrán atado cabos, habrán vinculado la palabra pasapalabra que hemos utilizado ya en este programa, la televisión y el arte, a Cristian Gálvez. Por cierto, Cristian, ¿este nombre por qué te lo pusieron tus padres? Bueno, mi madre es de la línea de Concepción, ¿no? Y veraneaban allí y claro, al lado pues tienen al Peñón. Muchos nombres extranjeros. Y en un principio me querían llamar Paul. Pero claro, Paul Gálvez, es que ya Cristian era raro en aquella época, ¿no? Luego justo cuando me bautizaron y tal, pues ya empezaban los Cristian y los Jonathan claro, también. Porque te dejaron, o sea, el cura dejó que te bautizaran con un nombre, ¿no? No me dejó, no. Debes tener otro nombre. Y de hecho, bíblico. y te lo digo, sí, viene en mi DNI, o sea que tampoco es... y viene muy bien para tener alias también en internet. Estando en la pila bautismal, dijeron, Cristian no es cristiano, pero si viene del griego, viene de Christos, apóstol, seguidor de Cristo, pero ¿cómo no va a ser cristiano? ¿No? Si además supuestamente en la tablita pues también estaba en griego. No. Mi padre se llama Juan Carlos. Bueno, Juan Cristian no, Carlos, pues Carlos Cristian, ya está. Y ese es tu nombre, Carlos Cristian, claro. Y de hecho muchas faltas de asistencia a clase en el instituto me las ponían porque decían Carlos Gálvez y yo nunca contestaba. Claro, para mí no es Carlos, para mí siempre ha sido Cristian, ¿no? Has dicho muchas veces que pasapalabra marca un antes y un después en tu vida, que le estás muy agradecido a este concurso en el que llevas ya más de 10 años, ¿no? Vamos para 12 ya. Vais para 12. Este julio haremos 12 años. ¿Dónde crees que está el secreto de un programa como Pasapalabra? Yo creo que no hay, o sea, no, sí creo que hay secretos, pero creo que ninguno somos capaces de encontrarlo. Y te digo por qué, porque si no, todos los programas tendrían el mismo secreto y triunfarían, ¿no? Creo que no solo Pasapalabra, sino ahora mismo todos los concursos que aunan cultura y entretenimiento, creo que esa es una pequeña parte, un pequeño porcentaje de ese secreto, ¿no? Creo que la cultura, el entretenimiento, no solo de Pasapalabra, te hablo de cualquier otra cadena. El hecho de que el concurso sea entretenido y sea divulgativo, creo que es, y si no lo fuera, debería ser sinónimo de éxito. Y creo que también la interactividad. El hecho de que la gente se pueda poner en casa a prueba, solos o con la familia, ¿no? Este punto de familiaridad que otorgan todos los concursos.
Sí, se crea una empatía donde parece que cuando algún concursante gana, después de muchos programas, la gente se lo toma como si hubiera ganado alguien de su familia. Lo celebran con auténtico fervor. Sí, hay menos, en los concursos hay menos haters que en las redes sociales. Eso sí que es verdad. Genera una empatía, genera un acercamiento, una proximidad que es brutal. Bueno, yo creo que el maestro y el concurso pionero en todo esto es Jordi, ¿no? Y su concurso Jordi Longevi, Hurtado. sí, Sí, el maestro de Saber y maestros, Ganar. ¿no? Y con Saber y Ganar creo que ya lo ha conseguido. De hecho, al final, la profesionalidad del concursante creo que se genera en Saber y Ganar, ¿no? Y en la manera de presentar, y en la manera de concurso, y la manera de generar ese tipo de empatía con el espectador. Hemos traído a Cristian Gálvez Alfaro, que esta noche gira alrededor de la sonrisa. Y te hemos traído, no solo por tu sonrisa, sino porque has publicado Gioconda Descodificada, donde descubres, reinterpretas a un personaje que si no ha sido reinterpretado, intentando, y reinterpretado una y otra vez, es la Gioconda. Ese enigma que tiene su sonrisa es el secreto, eso sí que es el secreto del que nadie encuentra la fórmula. ¿Qué es lo que te atrae de Leonardo da Vinci? ¿Por qué de repente un día, hace años, te fijas en su obra? ¿Qué ha supuesto en tu vida descubrir este genio? Y luego, ¿por qué has querido descodificar a la Gioconda? Bueno, Leonardo es una historia muy larga, la he contado en alguna conferencia y tampoco quiero aburrirte ni aburrir al oyente. Me sucede una cosa muy bonita en noviembre del 2009, estando en Milán, estaba haciendo un anuncio. Y tuve la oportunidad de entrar sin ningún tipo de expectativa, sin entradas ni absolutamente nada. Tuve la oportunidad de entrar en el refectorio de Santa María delle Grazie en Milán, que es donde está la última cena, ¿no? Yo quería entrar bebiendo un poco de lo que destilaba el código da Vinci, y resulta que entré gracias a la generosidad de un grupo de niños con síndrome de Down italianos, ¿no? Tuve una especie de síndrome de Stendhal con aquella muchachada, con Leonardo. Quise investigar si Leonardo, porque había oído que Leonardo también había hecho estudios anatómicos, estudios fisonómicos, estaba muy interesado en representar el alma en la cara de las personas. Uh-huh. Me puse a leer a Leonardo, no sobre Leonardo, a Leonardo, ¿no? Y entonces descubrí que había más de lo que nuestros ojos veían, ¿no? Que detrás de esa pátina de erudición y de genialidad había un tipo triste, un tipo que se sentía fracasado. Y aprendí la diferencia entre la autoestima y la heteroestima, ¿no? Es cómo le vemos nosotros hoy en día con 500 años de diferencia, y cómo le celebramos y cómo se veía él mismo. Y de repente descubrí que todo el mundo admira al genio, pero que pocos conocen al hombre de verdad. Un tipo ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar, con déficit de atención, y que murió pidiendo perdón, porque su trabajo no tenía calidad, y que murió triste. Y además sufriendo algo de lo que sufren muchos jóvenes y muchos genios en potencia hoy en día, que es la fuga de cerebros. Leonardo fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Roma, y triunfó los últimos 3 años de su vida en Francia. Fuga de cerebros, curioso. ¿Y entonces decides dedicar tu vida a estudiarlo? Sí, porque me pareció un ejemplo de superación. Me parecía que un tipo que, a pesar de que nosotros le llamamos el genio en el Renacimiento, el que era considerado genio era Miguel Ángel. Y de hecho Miguel Ángel, cuando se lo dijeron, contestó: si supierais la cantidad de trabajo que me ha costado esto, no me llamaríais genio, ¿no? Pero en el caso de Leonardo ¿por qué como gente como Miguel Ángel o Rafael, que había tenido formación, había conseguido trascender, y por qué un tipo iletrado, un intruso al fin y al cabo, un tipo al que los de la academia le señalaban por estar carente de letras, y que sin embargo a través de la experiencia, de la curiosidad, observación, de la pasión, por encima de todas las cosas, consiguió trascender? Y creo que es una historia de un perdedor, que al final termina ganando, fíjate, como Edmundo Dantes. Uh-huh. Y ahora explícame lo de la Gioconda. La Gioconda... Y la sonrisa de la Gioconda. Bueno, el caso de la Gioconda creo que es un ejercicio de justicia. Es decir, si hablamos del Renacimiento, hablamos del Verrocchio, de Botticelli, de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rafael, de los Medici, de los Sforza, de los Papa. ¿De verdad no había mujeres en el Renacimiento? ¿No había una sola mujer? ¿Por qué la mujer solo nos llega a través del arte? ¿Qué significa el decor puelorum? ¿Por qué había un libro que te marcaba cómo había que representar a las mujeres, ¿no? ¿Por qué gente como Propercia di Rossi, por ejemplo, que escribe Giorgio Vasari sobre ella, no nos llega? O Tornabuoni, o todas las grandes mujeres. ¿Por qué cuando hablamos de Miguel Ángel o de Leonardo hablamos de la sexualidad? Eran homosexuales. Bueno, o no.
porque el Miguel Ángel estuvo la mitad de su vida enamorado de Vittoria Colonna, nada más y nada menos que la mejor poetisa de todo el Renacimiento, ¿no? Leonardo trasciende en la historia del arte, decide no representar a la mujer de perfil como marcaba la tradición pictórica. ¿Por qué? Porque Leonardo estaba convencido de que el alma existía, pero existía donde residía el juicio, y el juicio reside, según Leonardo, donde reside el sentido común, en la cabeza, en el cerebro. Por lo tanto, el estado anímico se veía reflejado en las facciones, y en la mujer también. El Renacimiento es un periodo de la historia donde la mujer se masculiniza un poco y donde el hombre se feminiza un poco. Y Leonardo decide cambiar la historia del arte con Ginebra de Benci, que de repente la representa en 3/4. La sublimación llega con la Gioconda. Entonces, me parecía paradójico que no se hable de las mujeres en el Renacimiento y, sin embargo, la obra de arte más famosa de la historia sea un retrato de una mujer cuya identidad no sabemos con total certeza. Claro, y más enigmática, por eso te decía, es que no lo que llama la atención, pero lo que arrastra a la Gioconda es el enigma. A mí lo que me supone un enigma no es la Gioconda, es la giocondolatría, lo que genera la Gioconda. Disponemos de 5 evidencias históricas que hablan de la Gioconda. Hablan de Leonardo retrató a una dama, y ninguna coincide. Antonio de Beatis, por ejemplo, en 1527 habla de Leonardo retratado a una dama florentina. Luego llevé a Antonio Billi, Giorgio Vasari, Caseno dal Pozzo, y ninguno coincide. Uno habla de que retrató a Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Otro dice que nunca retrató a la mujer, que retrató al marido, a Francesco del Giocondo. Otro habla de que nunca retrató a Lisa Gherardini, que retrató a la Gioconda, a la jocosa, a la dama que sonríe. Caseno dal Pozzo ya la lía parda directamente y dice, no, es que Leonardo retrató a Lisa Gherardini, pero también a la Gioconda, a la jocosa, a la dama que sonríe. A mí lo que me genera muchísima pasión es la giocondolatría. ¿Qué provoca este cuadro? Recordemos que en el siglo XIX Italia está unificándose. España, Francia, Inglaterra ya lo hicieron. En el siglo XIX el Risorgimento, ¿no?, la unificación italiana, genera la búsqueda de héroes patrios. Miguel Ángel, Rafael, Dante, Petrarca, pero Leonardo no está, porque murió en Francia. Pero tienen la última cena. Ya, pero Francia tiene la Gioconda y comienza una guerra entre los literatos, entre los autores románticos franceses e italianos. Esa guerra eleva a Leonardo a genio y eleva a la Gioconda a femme fatal. Pero la gente no iba a ver a la Gioconda. De hecho, en 1911 Vincenzo Perugia secuestra a la Gioconda y se la lleva a Italia. Y se empiezan a formar colas para ver el vacío que deja esa Gioconda que nunca fueron a ver. Sí. La Uffizi devuelve la Gioconda. Es una gran operación de marketing. Espectacular, pero que a día de hoy continúa. Sí. ¿Quién ganó el último Mundial de Fútbol? Francia. ¿Cómo celebró Francia esa victoria? Colocando la Gioconda con la camiseta de la selección francesa. ¿A quién les coció? A los italianos. ¿Qué ha pasado ahora? En pleno 5º centenario de la muerte de Leonardo, 2019, que en París han pedido obras de arte a la Uffizi y la Uffizi ha dicho que no. Oye, ¿con qué pasión hablas, Cristian Gálvez? Pues que me apasiona de verdad. Sí. Tú querías ser profesor, ¿no? Hice magisterio de primaria, pero no terminé la carrera. Pero era como una especie de vocación que tenías de pequeño, ¿no? Lo de ser profesor. ¿No crees que todavía tienes tiempo de dar clases? Aunque sé que das muchas conferencias, que tienes muchos foros de gente que te sigue y que tú puedes explicar esto mismo que has explicado en radio en un escenario y que de hecho lo has hecho, pero es verdad que parece que tienes una vocación didáctica. Lo que pasa es que creo que llego tarde, pero sobre todo por ciertos sectores con prejuicios. ¿Qué te ha pasado con esta polémica? No, a mí no me ha pasado nada, le ha pasado a los demás. Así, cuéntanosla en 2 frases. Bueno, pues simplemente que catedráticos, un número de catedráticos de arte que pertenecen a un comité han criticado mi intrusismo laboral por curar una exposición. Bueno, no sabía que ser curador o comisario de exposiciones fuera vinculante con la historia del arte. Es una exposición que además has financiado tú. Con iniciativas exposiciones, una iniciativa privada, efectivamente. Ahí estamos, en el Palacio de las Alhajas, conmemorando con más de 1000 metros cuadrados la vida de Leonardo. Es curioso, y digo que es curioso porque se ha criticado desde la historia del arte una exposición que no es de arte, que es una exposición que celebra la biografía de un personaje histórico, ¿no? Con rigor, a pesar de que hay gente que dice que hay ausencia y carencia de rigor. Pero bueno, no lo sé, no lo he entendido muy bien, no me han quitado el sueño. Eso te iba a preguntar, ¿no te ha quitado el sueño, no te agobió? No, para nada. Sí que te reconoceré que estaba introduciéndome por la UNED en Historia del Arte y creo que no terminaré acabándolo porque ya he sido señalado por un grupo, ¿no? Y si ese grupo que me señala es el que me tiene que juzgar y evaluar, pues no, porque ¿sabes qué pasa? Que es curioso y además escribes. Es curioso que 2 de los grandes hitos
que forjaron a la Florencia como el epicentro del Renacimiento italiano. Por un lado fue la invención de la imprenta de Gutenberg, y por otro lado la apertura de las bibliotecas públicas por parte de los Medici, ¿no? La transversalidad, la multidisciplina. Es curioso que se critique ese intrusismo, ¿no? Leonardo fue el segundo mayor intruso de la historia. Sí, ya lo has definido así. Sí, el primero fue, creo que Jesús de Nazaret, pero el segundo fue Leonardo, ¿no? Entonces, bueno, seguiré siendo un intruso, lamentablemente. Hay una frase que has rescatado varias veces de Leonardo que dice: una vez que hayas probado el vuelo, caminarás por la tierra mirando el cielo y allí siempre desearás volver. Es curioso, ¿no? Es curioso que un tipo que le acusaban por ser iletrado, por ser falto de letras, ¿no? Los académicos que le consideran un intruso, vislumbró el futuro. Y cuando lo imaginas ya lo estás creando, aunque sea en tu mente, ¿no? En esa mente poliédrica. También es curioso que estudiemos a Leonardo en Historia del Arte, cuando Leonardo dominó 14 ramas del saber y solo una era el arte. Leonardo era científico, un experimentador nato, un niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué. Y creo que yo todavía tengo la oportunidad de trabajar como muchos otros, con pasión, como lo hacía Leonardo, pero también tengo tiempo suficiente para no irme de aquí sin pidiendo perdón por algo que no debería pedir perdón y haciendo lo que me gusta con respeto, con rigor y con pasión por encima de todas las cosas. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Siempre cerramos esta entrevista preguntándoos quién ha sido o es el faro de tu vida. En tu caso, ¿quién ha sido el faro de tu vida o quién es? En mi caso, ahora mismo, el faro, que además lo estoy viendo aquí detrás, que brilla con luz propia, creo que tiene nombres y apellidos. Ahora mismo, el faro de mi vida es Almudena Cid. ¿Y qué relación tienes tú con el mar? Miedo, mucho miedo, pero miedo a la profundidad, miedo a no ver el fondo. Soy esa persona curiosa que quiere ver absolutamente todo y cuando veo el fondo me pongo muy nervioso. Pero cuando ves la luz, cuando ves el faro que guía el camino, recupero la esperanza. Cristian Gálvez, muchas gracias por haberte pasado por aquí esta noche. A ti. Buenas noches.